La siguiente conferencia se denomina Trauma de tórax. La va a presentar el doctor Carlos Hernando Morales Uribe, médico y cirujano egresado de la Universidad de Antioquia, especialista en cirugía general de la misma universidad, especialista en cirugía de trauma y emergencias de la Universidad del Valle, magíster en epidemiología clínica de la Universidad de Antioquia, exdocente de la Universidad de Antioquia, labora actualmente en la Clínica Las Américas. Un saludo muy especial para todos los asistentes. La problemática que voy a desarrollar se refiere al abordaje por parte del médico en el servicio de urgencias de los pacientes que tienen un trauma torácico. Para empezar, la magnitud del problema es muy grande. El trauma es la primera causa de muerte entre los pacientes entre 15 y 40 años. Y de todas esas muertes, el trauma torácico es responsable de 1 de cada 4. La mayoría de los pacientes con trauma torácico requieren procedimientos sencillos o ninguno. De los pacientes con trauma cerrado, solamente el 10% requieren un tratamiento quirúrgico. Y de los pacientes que tienen trauma penetrante, el 15 a 30% requieren cirugía. Lo que vamos a desarrollar en esta presentación es identificar las situaciones de urgencia o de emergencia en los pacientes con trauma torácico y la aplicación de las técnicas de resucitación, su manejo primario. Ubicándonos en la metodología del ATLS, Advanced Trauma Life Support del Colegio Americano de Cirujanos, se hace énfasis en la revisión primaria, que consiste en identificar las lesiones que amenazan la vida, y de la práctica inmediata de los procedimientos de resucitación, controlar la vía aérea, asegurar la oxigenación, asegurar la ventilación y el reemplazo de volumen. Esto sería lo primero. El médico que atiende los servicios de emergencias en un nivel 2 o en un nivel 3 debe estar en capacidad de asegurar una vía aérea definitiva, de hacer una intubación orotraqueal o de practicar algunas maniobras como estas que excepcionalmente pueden llegar a las instituciones. Entonces, en el trauma torácico, la revisión primaria, vamos a ver una serie de situaciones que amenazan la vida del paciente. Lo otro que simultáneamente debe practicar el médico que atiende a estos pacientes es la canalizada de unas buenas venas con un calibre grueso para poder garantizar la administración rápida de líquidos venosos. Las lesiones que amenazan la vida por trauma torácico son estas: el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el tórax inestable, el hemotórax masivo y el taponamiento cardíaco. De cada una de estas situaciones nos vamos a ocupar y vamos a desarrollar cuáles son las maniobras que debe practicar el médico que las atiende en el sentido de resucitar al paciente. Entonces, esta es la primera. Es una radiografía de un paciente con un neumotórax a tensión. Puede ser por un trauma penetrante o por un trauma cerrado. En el trauma penetrante lo que frecuentemente sucede es que la lesión del parénquima permite la fuga hacia el espacio pleural, pero en el trauma abierto también puede suceder que la apertura de la herida en la pared permita, por diferencia de presiones, el paso del aire ambiente a la cavidad pleural. Entonces, el resultado de esto es el colapso pulmonar, como pueden ver allí, con un trastorno hemodinámico bien significativo, porque hay desplazamiento del corazón, disminución del retorno venoso, disminuye la precarga, además de que hay una disminución consecuente de la ventilación del otro pulmón. Hecho ese diagnóstico, que es un diagnóstico fundamentalmente clínico, el médico tiene que proceder a descomprimir el tórax. ¿Cómo lo hace? Con una aguja colocada en el segundo espacio intercostal, con la línea medio clavicular.
mientras se dispone todo para pasar un tubo de toracostomía que debe ser el tratamiento definitivo. Este es un ejemplo, entonces, el paciente con unas heridas penetrantes al tórax. Esta es la situación como vemos al paciente con el neumotórax a tensión, una cianosis en esclavina, ingurgitación yugular, debe tener entonces disminución del murmullo vesicular en el hemitórax correspondiente y debemos proceder a hacer la descompresión exactamente en este sitio que señalo, por debajo de la línea medio clavicular, en el segundo espacio intercostal. No debemos invertir tiempo en hacer un estudio radiológico, puede significar la vida del paciente. El diagnóstico clínico hecho y proceder a la descompresión inmediata. Mientras adecuamos todo para pasar un tubo de toracostomía, le voy a recordar aquí donde se pasa el tubo de toracostomía. Aquí ubicamos la línea axilar anterior, que es una proyección del músculo pectoral mayor. Aquí la línea axilar posterior del músculo dorsal ancho. Aquí en esta zona es donde hay menos pared muscular. Haciendo la punción a la altura del cuarto espacio intercostal, estamos evitando una punción accidental, una lesión accidental del diafragma. Hacemos una infiltración muy generosa de la pared, 10 centímetros de marcaína con epinefrina. Esto es un procedimiento que puede doler, hacemos una incisión limitada y luego con una pinza se puede ayudar a ingresar a la cavidad pleural, que lo podemos hacer tranquilamente porque sabemos que el pulmón está colapsado. Nos aseguramos que el espacio es suficiente introduciendo el dedo y luego con la ayuda de una pinza se pasa el tubo de toracostomía dirigido hacia arriba. Esta es la manera como se aplica el tubo de toracostomía, procedimiento que debe hacer parte de las prácticas de atención y que todo médico en un nivel de atención 2 o 3 debe conocer, debe practicar y debe realizar para salvar la vida de algún paciente con este tipo de emergencias. La siguiente situación es el neumotórax abierto o neumotórax aspirativo. Consiste en cuando el paciente tiene una lesión en la pared torácica de un diámetro mayor a las 2/3 partes del diámetro del tubo, del diámetro de la tráquea. Lo que sucede es, por diferencia de presiones, es que pasa aire del exterior a la cavidad pleural y colapsa el pulmón. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? La maniobra inicial es aplicar un apósito sobre la herida traumática, cubrir 3 de sus lados, de tal manera que en el procedimiento de inspiración no entre la cavidad pleural aire, pero sí durante la expiración. Este es un procedimiento transitorio porque se debe acompañar del paso del tubo de toracostomía y luego cerrar el defecto con todas las condiciones que esto requiere. Ese es entonces el neumotórax aspirativo o neumotórax abierto, que se produce por paso de aire del exterior a la cavidad pleural. Esa era la segunda situación. Este es el tratamiento, como les decía, cubrir el defecto y toracostomía. La otra situación que puede amenazar la vida en el paciente con trauma torácico es el paciente con un tórax paradojal. El mecanismo del trauma nos ayuda a hacer el diagnóstico. El trauma paradojal del que nos estamos refiriendo sucede cuando hay unas fracturas de 3 o más costillas en la parte anterior y en la parte posterior, o cuando hay fracturas paraesternales de los 2 lados. Entonces vienen los movimientos paradójicos. Durante la inspiración entra aire al pulmón sano y durante la expiración este aire que debe salir al exterior se va también para el pulmón del tórax comprometido. Entonces esto es lo que llamamos el efecto paradójico. Además hay una desviación del corazón. Entonces durante la inspiración se deprime la cavidad torácica y durante la expiración se abre.
No necesariamente esto significa que el paciente tenga una amenaza de la vida, hay que hacer una monitorización de la oxigenación, ver la saturación de oxígeno, ver el impacto que tiene esto en los gases arteriales para tomar las conductas. La mayoría de las veces este tórax inestable se acompaña de contusiones pulmonares que ponen en peligro la vida del paciente por la falta de una ventilación adecuada. Entonces el tratamiento es la oxigenación, la administración de líquidos, que debe ser muy juiciosa, considerando que es un paciente que puede tener un trauma múltiple, entonces no abusar cuando el paciente no tiene otras lesiones porque podemos hacer un daño mayor, y estar al tanto cuando intubar al paciente. En general, cuando hay una presión arterial de oxígeno menor de 60 milímetros es que el paciente lo requiere. El tratamiento definitivo es el ventilador, que es una forma de ferulización interna, pero que también puede hacer un tratamiento definitivo con una osteosíntesis de las costillas. Pero el manejo inicial, ventilación, paso de toracostomía cuando se acompaña de hemoneumotoras y la administración de oxígeno. Esta es la otra situación, una placa de tórax portátil en un paciente que tiene un trauma penetrante torácico izquierdo y este derecho. Obsérvese la opacidad, este paciente tiene un hemotórax masivo. Esto, más un estado de choque, hace el diagnóstico de un hemotórax masivo. ¿Qué es lo que debe hacer quien lo recibe? Debe practicar un drenaje inmediato. Llamamos masivo cuando ahí en la cavidad pleural se acumula más o menos 1,5 litros de sangre y usualmente se acompaña de una lesión del parénquima pulmonar mayor o de una lesión vascular. El cuadro clínico entonces está dado por el estado de choque más la hipoventilación, y el tratamiento, el reemplazo de volumen, la descompresión. Recordar que podemos estar atentos a una autotransfusión, se puede recoger la sangre del tubo de toracostomía en un receptor del banco de sangre y luego se administra nuevamente al paciente. Este es un procedimiento aséptico, no requiere uso de anticoagulantes, etc. Y puede ser salvador porque si no se dispone de sangre en la unidad donde estemos trabajando, esto sería salvador. La otra situación que puede amenazar la vida es el taponamiento cardíaco o el trauma cardíaco en sus distintas manifestaciones. Hablando de trauma cardíaco, hay varias situaciones que pueden ser controvertidas. Por ejemplo, a quién reanimar, dónde reanimarlo, qué estudios diagnósticos se deben practicar, cómo remitir el paciente, etc. Vamos a ver estas cosas. En general, esta es la distribución, la forma como se presentan los pacientes. Esto hace parte de una recopilación de 2 años de pacientes en el Hospital Universitario San Vicente Fundación, donde se atienden más o menos 50 heridas cardíacas por año. Y esto es para llamar la atención en que un paciente con un trauma cardíaco se puede presentar en un choque hipovolémico 40% de las veces, en un estado de taponamiento cardíaco la tercera parte, y en otra tercera parte en forma de presentación benigna, que ahora veremos de qué se trata esto. Esto es un primer caso, un paciente con un trauma precordial, llamamos precordio a lo que está entre estas líneas, línea supraclavicular, línea axilar media en el lado izquierdo, línea parasternal derecha. Algunos consideran que esta zona precordial se debe extender hasta la línea axilar media o la línea axilar anterior del lado derecho. Entonces este es un paciente que tiene todas estas heridas, un paciente joven que está en un estado in extremis, con una franca hipotensión, taquicárdico. ¿Qué hacer? Entonces, la administración de líquidos, sí. Tenemos que seleccionar cuál paciente debe operarse inmediatamente, pero este paciente anterior lo que debemos practicar es un par de sondas bilaterales para evaluar su contenido. Si sale aire, es salvador porque es un neumotórax a tensión lo que tenía, o si es una hemoneumotora lo vamos a drenar, o nos ayuda a hacer el diagnóstico de la forma de presentación de herida cardíaca si es que la tienen. Estos pacientes que vienen in extremis son candidatos a practicarles una toracotomía de resucitación. La toracotomía de resucitación, lo que el cirujano hace es liberar el pericardio, controlar el embolismo aéreo masivo cuando hay un trauma pulmonar significativo, clampando el hilo pulmonar y hacer un masaje cardíaco. Sea en el quirófano o sea por fuera, esta es una improvisación de un quirófano en una sala de emergencias, una toracotomía para
controlar la herida cardíaca. ¿Hasta cuándo reanimar un paciente que tiene que estamos haciendo unas maniobras de resucitación? Esto es más o menos lo que hay estándar, ya les voy a decir. En general, ¿cuál es el éxito, la sobrevida de los pacientes que se someten a toracotomías de resucitación? Si el paciente tiene un trauma cardíaco penetrante, la posibilidad de sobrevida es del 30% con esa toracotomía de resucitación. Si tiene un trauma cerrado es mucho menor, solamente 1.6%. En general, los pacientes que se someten a toracotomías de resucitación tienen una sobrevida el 7.8%. Pero entonces yo quiero hacer énfasis en este grupo de pacientes con trauma cardíaco penetrante o la resucitación les salva la vida, pero lo importante para el manejo en el médico que recibe el paciente es que de inmediato debe conectarse con el cirujano para que proceda a la realización de la toracotomía. En instituciones americanas y en la mayor parte de hospitales del mundo, yo no sé por qué razón los hospitales están en el los quirófanos están en el tercero o en el quinto piso. En el Hospital Universitario San Vicente esto se resolvió ubicando quirófanos justamente contiguos a la sala de emergencias. Aquí hay una distancia de más o menos 20 o 30 metros y esto significa sobrevida en los pacientes. Por supuesto, un paciente que está in extremis, el pronóstico depende del tiempo que se tarda en la atención. Esto ha sido un gran avance, a mi juicio, en la atención de este tipo de pacientes. Recientemente se ha introducido el catéter de reanimación del balón, el REBOA, balón aórtico para resucitación. Consiste en pasar un catéter a través de la arteria femoral, llevarla y ubicarla o bien en el tórax o bien en el abdomen para controlar sangrado. Y esto está reemplazando el clampaje de la aorta en la toracotomía de resucitación y cada vez hay más publicaciones de su uso como procedimiento de reanimación, particularmente, por ejemplo, en el trauma pélvico exsanguinante, se está usando en la reanimación de mujeres con sangrado por abrupción de placenta u otras. Es un procedimiento bien interesante que está pasando, parece, la prueba del tiempo y se va a constituir en pocos años como el estándar en la reanimación del paciente en lugar de hacer un clampaje a través de una toracotomía. Eso por mencionarlos que es como lo nuevo en este sentido. Ahí donde se coloca el catéter. ¿Hasta cuándo resucitamos un paciente? Hasta que logremos una presión sistólica. Si se tiene una presión sistólica menor de 70 milímetros de mercurio después de 15 minutos de resucitación, ese paciente debemos suspender la resucitación. Si no se obtiene un ritmo cardíaco sostenido después de 15 minutos, también se debe suspender la resucitación. Este es otro caso, un paciente también inestable, hipotenso, tiene estería precordial, la cianosis en esclavina, ingurgitación yugular, diagnóstico, taponamiento cardíaco. ¿Qué debemos proceder? A toracotomía. Eso es lo que se debe hacer, una toracotomía de inmediato. Otros estudios, como placa de tórax, electrocardiograma, tienen poco valor porque tiene muy mal desempeño. Pudiera practicarse, si no se está en un medio quirúrgico, una punción pericárdica subsifoidea para evacuar su contenido mientras se llega a un sitio donde pueda intervenirse el paciente, pero estos son datos más bien anecdóticos. El paciente debe ser operado de inmediato. Otra situación es el paciente que se presenta con una herida cardíaca de presentación benigna. ¿Qué es esto? Esto es que el paciente, podemos tener la historia de que estuvo hipotenso, pero en el momento en que lo estamos atendiendo no lo está, lo oímos los ruidos un poco alejados, pero el paciente está hemodinámicamente estable. Estos pacientes sí tenemos que practicarles algunos exámenes. La placa de tórax puede tener algún valor, pero más o menos, aquí por ejemplo se observa el ensanchamiento del pericardio, pero puede haber placas normales hasta en el 30% de los pacientes. El electrocardiograma puede tener algún valor, son hallazgos muy poco específicos, disminución del voltaje, cambios en las ondas, etcétera. Tampoco tiene gran valor. La pericardiocentesis en estos pacientes no, en el anterior sí, en el anterior era una forma de reanimación, en este no, porque es un paciente estable y tiene
Los pacientes tienen este procedimiento, en estos pacientes con presentación benigna tienen alto porcentaje de falsos positivos y falsos negativos. La ecocardiografía sería el procedimiento ideal, pero esto es practicado por cardiólogos que nunca están en la institución cuando llega un paciente de estos a las 11 o 12 de la noche. En su lugar tenemos la ecografía subsifoidea por técnica FAS, practicada cada vez más en los servicios de urgencias, por los urgentólogos, por los cirujanos, por el médico con algún entrenamiento. En general, el rendimiento es supremamente bueno, sensibilidad 90%, especificidad 97%. Estas cifras son reproducibles en cualquier parte del mundo, en cualquier servicio de urgencias, realizadas por personas que han tenido entrenamiento en el procedimiento. Esto, para resumir, un paciente con una herida de presentación benigna, lo que hay que hacerle es el ultrasonido, el EcoFast. Si el EcoFast es positivo, se debe operar. Si el EcoFast es negativo, pasa a observación, y si es equívoco, debe practicársele una ecocardiografía, una ventana pericárdica, que esto ya sí lo hace pues el cirujano y procederá de acuerdo a la presentación del paciente. Unos minutos dedicados al trauma cerrado de corazón. Debemos estar más atentos a diagnosticarlo. Un paciente con un trauma de alta energía sobre el pecho anterior tiene alta probabilidad de tener un trauma cerrado cardíaco. A estos pacientes se les debe practicar un electrocardiograma que no es específico, puede mostrar muchas anormalidades, pero si está alterado es altamente sugestivo de que el paciente pueda tener una herida cardíaca, una contusión cardíaca. Si el electrocardiograma es normal y el paciente es joven sin factor de riesgo, no requiere una investigación adicional ahí para el estudio. Como lo había dicho, no existen datos electrocardiográficos específicos. Las enzimas CPK y CPK-MB no tienen mucho valor porque se elevan en el paciente politraumatizado con trauma osteomuscular, no nos ayuda mucho. La troponina sí, sobre todo cuando se combina con la práctica del electrocardiograma, tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Troponina normales, electrocardiograma normal, 8 horas post-trauma, este paciente probablemente no tiene la lesión. Entonces, insisto, sospechar el trauma cardíaco con un trauma cerrado de tórax con alta energía. Si el paciente está estable, se le debe practicar un electrocardiograma. Si ese electrocardiograma es normal, el paciente no tiene riesgo, no tiene posibilidad de tener trauma cardíaco. Si es un electrocardiograma anormal y la anormalidad es tener cambios inespecíficos, arritmia, cambios en ST, entonces hay que avanzar en los exámenes, practicar una ecocardiografía y monitorizar el paciente en una unidad de cuidados intensivos. Esto para el paciente estable. El paciente inestable siempre se le debe hacer la ecocardiografía. Por supuesto vamos descartando otros traumas, contusión pulmonar, tórax paradojal, etc. Pero le debemos practicar una ecocardiografía. Si es normal, no tiene riesgo para trauma cardíaca. Si es anormal, de nuevo, la monitorización estrecha en una unidad de cuidados intensivos. Por último, 2 palabras sobre lesiones transmediastinales, lesiones que cruzan de un lado a otro el tórax, o que hay un orificio de entrada y no hay un orificio de salida, pero el proyectil lo vemos en el lado opuesto. Hace unos años estos pacientes se operaban todos. Miren, este es un ejemplo, un paciente con una herida transficiante del tórax, tiene hemotórax bilateral. Hace unos años estos pacientes se operaban todos, hoy no. Se ha aprendido que el paciente se debe clasificar, algunos requerirán cirugía de inmediato, otros requerirán algunos estudios preoperatorios. Si el paciente tiene una tensión arterial menor del 60, un gran número de ellos, 60-70%, requiere una toracotomía de reanimación o una cirugía inmediata. Pero si el paciente se encuentra estable, el paciente es candidato a hacer un manejo con imágenes para determinar si realmente requiere cirugía o si el paciente requiere unos estudios específicos. El paciente que está inestable, por supuesto, cirugía, pero el paciente que está estable, se van a hacer estudios diagnósticos. ¿Cuáles? Si por las imágenes iniciales de una placa de tórax
o viendo los orificios de entrada y salida de un proyectil. Si es del mediastino anterior, lo que necesitamos es un ecofaz. Si es del mediastino posterior y estable, necesita una tomografía, y de acuerdo con el resultado de la tomografía el paciente se determinará si requiere cirugía o si necesita otros estudios diagnósticos. Para finalizar la presentación, repetirle este concepto que ustedes conocen: cuándo se debe poner el tubo de toracostomía en un trauma de tórax en el servicio de urgencias, cuando hay un neumotórax mayor del 30%. Segundo, cuando calculamos un neumotórax mayor de 500 mililitros, es decir, que ocupa el ángulo del diafragma y uno o dos espacios más, el paciente que pensamos que pueda tener una herida de diafragma. Y cuando el paciente requerirá la interconsulta urgente por parte de los cirujanos, dependiendo de los hallazgos de la toracostomía en estas situaciones. Indicaciones de toracotomía luego de la toracostomía: cuando el hemotórax inicial es mayor de 1 litro, cuando el drenaje de sangre es mayor de 200 mililitros por hora, cuando hay una fuga alveolo-pleural de alto débito, el paciente con simple conversar sale aire al tubo pleural y el pulmón está colapsado, por supuesto, o hay signos evidentes de lesión visceral, salida de saliva, alimento por la toracostomía. Estas son las indicaciones que usted, como médico general que atiende al paciente en el servicio de urgencia, tiene para hacer consulta urgente con los cirujanos para que tomen la decisión definitiva. Esta era mi presentación. Repito, el propósito era recordarles las maniobras, la identificación de los pacientes emergentes y urgentes y las maniobras iniciales en el paciente con un trauma torácico. Muchas gracias por su atención. ¿Cómo estuvo el tiempo?